Mateo 6, 25 al 34. Dice la palabra del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder otra vez abordar tu palabra, postrarnos delante de ella, escuchar tu voz, Señor, en cada uno de estos textos leído hoy de manera pública, y más aún de un tema tan sumamente importante y cotidiano como son los afanes de la vida, de los corazones ansiosos, corazones perturbados por los asuntos rutinarios. Oh Padre bendito, hoy venimos delante de ti para que apacigües nuestra alma, rogándote, amado Señor, que traigas paz, tranquilidad, que sepamos nosotros hoy vivir en las consideraciones de tu providencia, que tengamos la fe suficiente, amado Señor, para vivir quieta y reposadamente como es debido para un cristiano. Y que si nuestro corazón aún se inquieta por las cosas de este mundo, oh Padre bendito, venimos delante de ti para que nos apacigues. Te lo pedimos, oh Señor, orando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Estamos iniciando un nuevo año, ¿verdad? Año 2026. No se me acaba el año todavía. 2026, estamos iniciando un nuevo año. Y como cualquier año, siempre llega con expectativas, ¿verdad? Llega con expectativas, llega con decisiones, llega también con muchas incertidumbres. Y es allí donde nuestro corazón se empieza a agitar. Hermanos, cuando nosotros nos vemos expuestos al futuro, a ese futuro inmediato, suele presentarse ese futuro como cargado de muchas preguntas. Siempre viene un nuevo año o nos vemos expuestos a algo que está por venir y siempre nos viene, por ejemplo, la pregunta de ¿qué pasará con la economía? ¿Cierto? ¿O qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con los impuestos? ¿Qué pasará con la estabilidad económica de nuestro país? Son preguntas que nos hacemos diariamente, ¿verdad? Bueno, y esto ocurre es porque las transiciones que vivimos como sociedad, en todo ámbito, en el ámbito de gobierno, en el ámbito de
políticas públicas, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las presiones económicas. Todo esto lo que hace es generar un ambiente generalizado de ansiedad. Nos ponemos ansiosos. ¿Qué pasará? No solo, hermanos, en quienes no conocen a Dios, sino también, y muchas veces nos ocurre a nosotros, nos ocurre en el corazón de los creyentes. Nos ponemos ansiosos. Sin embargo, hermanos, hay que decir una cosa. El cristiano no ha de interpretar la realidad como el mundo la interpreta. Allí debe haber una marca muy fuerte, muy profunda, que nos distinga. No debemos interpretar la realidad como el mundo lo hace. No porque seamos indiferentes a lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. No se trata de negar lo que está sucediendo, no. Sino que, más bien, debemos darle la verdadera interpretación en el sentido de que estamos viviendo bajo una verdad mayor. Una verdad mayor. ¿Cuál es esa verdad mayor? La providencia de Dios. Nosotros vivimos sujetos a la providencia de Dios. Y esa providencia, recordémoslo bien, que providencia es el gobierno de Dios, Dios gobernando y sustentando todas las cosas. Esa providencia no solo gobierna los acontecimientos, sino que también gobierna y sostiene en el lugar correcto las prioridades. Y es allí a donde yo quiero apuntar, a las prioridades. Porque la providencia de Dios, eso es lo que nos tiene que enseñar. ¿Cuál es el orden correcto de nuestras prioridades? Hermanos, piense una cosa. Cuando Dios es el centro de nuestras prioridades, ¿sabe qué pasa con el afán? Desaparece. El afán desaparece. Pierde su poder. No tiene gobierno en nuestra vida. Ahora bien, nosotros debemos reconocer algo con humildad. Somos criaturas débiles. Somos cristianos, sí, pero débiles, criaturas débiles. Nuestro corazón se inclina fácilmente al temor. Y es allí donde nuestra fe es probada cuando las circunstancias parecen inciertas. Allí es donde la fe de cada uno de nosotros pasa por ese crisol ardiente. Por eso, hermanos, nuestro Señor, el día de hoy, no nos ofrece este consuelo solo como una idea reconfortante, como para, o más bien, no trae un consuelo para que usted salga con una sonrisa de este lugar y decir, mi vida marcha perfectamente. No, no se trata de eso. Por el contrario, lo que el Señor nos presenta hoy en este pasaje, ¿sabe qué es? Un mandamiento. Ah, sí, es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Sencillo, no se afane. No es una sugerencia, ¿sí? No son palabras de buen ánimo, ¿sí? No es pensamiento positivo, no te afanes. No, es un mandamiento. Pero hermanos, aún así, al ser un mandamiento, hay bondad en ese mandamiento. Cristo, nuestro Señor, no se limita en ordenar, en dar una orden, listo, no se afanen, punto, y me voy. No, Él no solamente se limita a dar una orden, Él también hace lo que es propio del buen pastor, instruir a sus discípulos. Y el día de hoy, Él también nos va a instruir. Nos va a llevar a que razonemos, nos va a dar argumentos sólidos para que podamos comprender que el afán de la vida, en el fondo, es fruto de una fe pequeña, que es fruto de una fe que ha venido menguando y es el fruto de unas prioridades desordenadas. Ahí está el punto, ¿sí? Por eso es que Mateo 6,
y el texto que hemos leído del verso 25 al 34, allí nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser nutridos por su enseñanza. Por eso, vez tras vez, amados hermanos, les he dicho, y no me cansaré de repetirlo, que necesitamos de la instrucción bíblica. Si no hay instrucción bíblica, nuestra fe se va a desnutrir. Y eso va a cobrar una ventaja a las presiones que el mundo nos trae. Vamos a vivir con pánico, con miedo, con ansiedad. Debemos buscar la enseñanza del Señor para que nuestra fe sea nutrida, para que podamos mirar la vida a la luz del cuidado paternal de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos confesado que nuestro Dios es Padre? Pero parece que vivimos sin Padre. Parece que somos hijos parias de la vida, más bien. Parece que no tuviéramos a alguien que está a nuestro cuidado. Hermanos, tenemos un Padre y nuestro Padre es Dios y debemos aprender a descansar en la provisión de nuestro Padre. Óigase bien, en la provisión del Padre, no en nuestros caprichos, porque ahí está el punto. ¿Cuáles son las prioridades? ¿La providencia de Dios o el yo quiero? Mi capricho. Caprichos terrenales que lo que realmente van a apuntar es a una falsa seguridad de vida. Por eso, hermanos, al comenzar este año, nosotros necesitamos escuchar nuevamente la voz de nuestro Cristo. Nuevamente, ¿para qué? Para que nuestra confianza no esté en lo que nosotros podemos controlar. Eso es fácil, ¿cierto? Lo que está bajo nuestro alcance, eso es fácil saberlo sortear, porque yo lo gobierno, yo lo administro. Pero aquellas cosas que se salen de nuestro control, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desesperar? Debemos saber que aquellas cosas que se salen de nuestro dominio, hay alguien que está gobernándolas. Y es aquel que está sentado en el trono, es aquel que es Dios soberano de todas las cosas. Él gobierna todas las cosas y las gobierna, ¿sabe para qué? Para su gloria, para su gloria, para la gloria de su buen nombre y para el bien de su pueblo. Y eso es lo que quiero que tratemos en esta mañana, amados hermanos. Entonces, para empezar a abordar nuestro texto, lo primero que vamos a hablar es del mandamiento, ¿sí? Una orden, ¿sí? Y es una orden que no se presuponen las cosas que, aun siendo necesarias, no son supremas. Me explico. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a tener pensamientos en los cuales creemos que lo que yo quiero es lo que necesito. Y ahí perdimos el año. Fallamos, perdimos en la perspectiva. Estamos invirtiendo las prioridades y necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que estemos en función. Verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué tenemos allí? Bueno, primeramente el Señor Jesucristo nos está introduciendo en esta enseñanza con una conclusión. ¿Usted dirá una conclusión? Sí, porque es que esta parte que hemos leído es una sola porción de un discurso más amplio, que es el Sermón del Monte. 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y estamos en una parte de ello. Y aquí lo que el Señor está es concluyendo. Por eso es que él comienza el verso 25 diciendo, por tanto os digo, trayendo una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Conclusión de qué más bien? Mire, con estas palabras, por tanto os digo, el Señor está conectando lo que va a decir con la advertencia inmediatamente anterior. ¿Qué había advertido el Señor anteriormente al versículo 25? Él advirtió que no debemos o que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Y ahí es donde entra muy bien. Por tanto os digo, hermanos,
Piense esto, el afán no es un problema aislado, ni tampoco es una cuestión emocional de decir, hoy como que me siento desmotivado, hoy tengo como el día gris, hoy nadie me diga nada porque todo está mal en mi vida. No, hermanos, el afán no es un asunto emocional. El asunto del afán, ¿sabe qué es? Es el resultado de la deslealtad. ¿Mm? Cuando usted empiece a ver gris su vida y su panorama, debe echarle ojo a su lealtad. ¿Lealtad a quién? Pues precisamente a lo que dice el verso 24. Hay dos señores. Lealtad a las riquezas o lealtad a Dios. Cuando usted le es leal a las riquezas, pues ya empieza a desvirtuarse el asunto y las cosas empiezan a verse grises y decir, esto como que no está funcionando, esto como que no está a mi favor. Por eso ese es el condicional. El condicional es una lealtad dividida. Allí es donde se produce el afán. Cuando un corazón se inclina a confiar en los recursos materiales como la fuente de su seguridad, pues ¿qué va a ocurrir? La ansiedad se vuelve inevitable. Claro, porque los recursos no son eternos, los recursos materiales no son eternos. Y fallan, se acaban, se deterioran, se los roban, los pierdo, los malgasto, qué sé yo. Y es allí donde la inseguridad empieza a crecer, a crecer y a crecer. Por eso, amados hermanos, si Dios es nuestro Señor, como verdaderamente lo es, hermanos, la consecuencia lógica es la siguiente. No debemos afanarnos. ¿Por qué? Porque porque aquel que nos gobierna es dueño de todas las cosas. ¿Qué afán vamos a tener? ¿Qué preocupación pudiera estar? Y el mandato, por eso es que ahora es claro. Es claro. No os afanéis. Si nuestra lealtad está a Dios, el soberano, el dueño de todo, no os afanéis, dice el Señor. Un mandato. Óigase bien. El Señor con este mandamiento está prohibiendo, ¿sí? Prohíbe una preocupación ansiosa. Eso de estar, y ahora yo qué voy a hacer, y ahora en esta situación, no sé cómo salir de esta, ¿qué hago? ¿Sabe qué? Nuestra mente ya nos empieza a jugar malas pasadas, nuestra mente se empieza a fragmentar, nuestra mente nos empieza a robar la paz, ya no vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay cosas que se están saliendo de nuestro control, que no las podemos dominar y que no están bajo nuestra supervisión. Hermanos, no se trata, oiga, vese bien, no se trata, cuando el Señor dice no os afanéis, con ello no está diciendo sea responsable, no se preocupe. Perdió el trabajo, ¿y qué está haciendo? Pues el Señor proveerá. ¿Y cuánto lleva así? 6 meses. ¿Y usted no está buscando trabajo? No, pues el Señor, pues, está la providencia del Señor. No, hermanos, esto no es un mandamiento a ser irresponsables, no. Que no os afanéis, ¿sí? No se trata de condenar la responsabilidad, no se trata de condenar el trabajo diligente, debemos ser diligentes, no se trata de condenar la previsión sabia, debemos prevenir a las cosas que están a nuestra mano. Más bien, este mandamiento de no os afanéis es una manera en que el Señor nos confronta nuestra ansiedad, una ansiedad tan poderosa que nos lleva a desplazar nuestra confianza que le debemos solamente a Dios. Estamos tan ansiosos, tan preocupados que no tenemos a Dios ni por las curvas. No lo tenemos enfrente y no lo queremos pensar. Lo único que nos preocupa es la situación, llámese cual fuere la situación. Hermanos, esta es la misma preocupación que el Señor Jesucristo señaló cuando fue a visitar a su amigo Lázaro, que lo reciben sus hermanas, ¿se acuerdan? Marta y María.
Y en esa situación el Señor señaló a Marta esta situación cuando le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, estás muy afanada. El problema de Marta, óigase bien, no era su servicio, no. Alguien tenía que hacer la comida, alguien tenía que atender, alguien tenía que tener la casa en orden. Eso es verdad, el problema no era el servicio. El problema era que esa preocupación se convirtió en un distractor de su corazón. Se convirtió en un distractor de su corazón. Mire, ¿cuántas amas de casa no las vemos a ustedes allá revolviendo la olla y viendo la novela? Pueden hacer, ¿cierto? Fácilmente. Pero, ¿qué pasó con Marta? Su afán en servir se le olvidó lo mejor y era estar delante del maestro. Hermanos, el afán siempre va a revelar prioridades desordenadas. Prioridades desordenadas. Y hoy lo vemos. No tengo que trabajar. Pero el Señor dijo que el primer día de la semana me adorarás. Pero tengo que trabajar. Prioridades desordenadas. No tanto, hermanos, no tanto por lo que hacemos, sino por aquello que dejamos de hacer cuando la preocupación comienza a dominar. Mire, cuando nosotros nos preocupamos, ¿sabe qué es lo que pasa? Dejamos de orar. Porque estamos pensando en el problema. Oré. No, pero si yo tengo que resolver, yo tengo que hacer, tengo que buscar, tengo que golpear, tengo que hacer. No puedo ni siquiera descansar. No descansamos en Dios. Olvidamos eso. Olvidamos, ¿sabe qué? Buscar el reino de Dios. Y es que eso es lo que somos. El contexto del Sermón del Monte es ese: ciudadanos del reino de los cielos. Está en la ética del ciudadano del reino de los cielos. Pero el que está ansioso, ¿qué ha pasado? Se ha saltado la valla, se ha salido del reino y ha empezado a buscar lo que no se le ha perdido. Pero es que necesito. ¿Y no lo encuentra en el reino? No, es que se me salió. Se escapó, ahora está por fuera del lindero. Tengo que salir, tengo que buscarlo a cualquier manera. Y nos salimos del lindero de Dios. Hermanos, es importante notar que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de las ansiedades, ¿sí?, de no afanarnos, Él no está trayendo a colación los lujos, porque allí también solemos equivocarnos. Él no menciona lujos, Él no menciona comodidades. Mire, Él está hablando de necesidades reales, ¿sí? Necesidades reales. Y nosotros vamos más allá. No nos preocupamos por las necesidades reales. Y hoy vemos muchas situaciones en familias. Hoy familias completamente disfuncionales, en donde el padre de familia no se preocupa por llevar la comida a su familia, a sus hijos, darle colegio a sus hijos, etcétera. Pero sí está muy preocupado en cómo mantener a la mujer con la cual está en adulterio. Se preocupa más por la manera en que se viste para que lo vean bonito en la empresa. Se preocupa más por el estatus social que por lo que es realmente una necesidad real. ¿Cuáles son las necesidades reales de las cuales nos está hablando el Señor Jesucristo? Nos habla del alimento, de la bebida y del vestido. Básico. Es básico. Y mire el Señor lo que está diciendo: no se preocupen por la comida, la bebida y el vestido, por cosas básicas, esenciales. Al decir no os afanéis por vuestra vida, ¿sí sabe qué está diciendo el Señor? Él se está refiriendo al sostenimiento de la vida presente. No os afanéis por vuestra vida. Una vida presente cuyo requerimiento básico, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es el requerimiento básico para nuestra vida? El alimento. El alimento. No es el Xbox, no es Netflix, no es nada de eso. Usted puede vivir sin ninguna de esas cosas. Pero sin alimento usted no puede vivir, ¿sí? No os afanéis por vuestra vida. Y cuando Él dice, no os afanéis ni por vuestro cuerpo, ¿a qué le está apuntando? Pues al vestido, ¿sí? Él señala el vestido como una necesidad legítima. Y esto
debemos entenderlo es desde los oyentes originales. ¿Por qué? Para los oyentes originales, estas necesidades no eran preocupaciones hipotéticas, como que, ay, de pronto es que me quedo sin comida, es que de pronto es que si pasa esto, si llegan los romanos y ahora son ellos los que gobiernan, puede que me quede sin vestido. No eran preocupaciones hipotéticas. La mayoría en ese tiempo, aquellos que estaban escuchando este sermón, vivían con muy poco, con lo básico. Ellos dependían de lo que la región les daba, usualmente de la pesca, de la parte del pastoreo y también de la agricultura. De eso dependía su sustento, ¿verdad? Por tanto, piensen en el agricultor. Él sabía que si no había lluvia, pues que no habría cosecha y por tanto no habría comida. Y si no hay comida, pues no hay que vender, no hay que comprar, no hay vestido. Una preocupación real. Y por eso nuestro Señor Jesucristo está hablando a personas que conocían la inseguridad diaria. Ellos sabían muy bien que era un día sin lluvia. Ellos sabían muy bien lo que era no tener una red buena para ir a pescar. Ellos lo sabían muy bien. Ellos sabían que si les quitaban su capa, aguantarían frío. Ellos lo sabían. Por eso era una audiencia, no, o más bien, no era una audiencia acomodada. Ay, no, es que ya no puedo sacar el otro carro por pico y placa, lo que sea. Entonces se rasgan las vestiduras porque ya no puede sacar el otro carro. Hermanos, es precisamente por eso que la enseñanza resulta aún más confrontante, porque es en lo básico, en lo necesario. Mire, si el Señor nos está llamando a no afanarnos, si se los dijo a ellos que estaban en grandes necesidades, ¿cuánto más a nosotros? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces vivimos con mayores recursos que lo que vivieron ellos. Muchos más recursos. Pero, ¿sabe qué nos hace iguales? Nuestro corazón. Un corazón inquieto, un corazón inseguro, un corazón ansioso. Mire, esa es nuestra realidad, hermanos. Y en nuestra realidad, el afán suele justificarse, es por la incertidumbre económica, porque está afanado, no, es que le subieron, es que le bajaron, es que nos van a imponer, es que lo uno, es que lo otro, nos afanamos por los cambios políticos, es que si sube este y si sube el otro, y entonces ya estamos afanados y mire, las elecciones son, mire, afanados desde hace 4 años. Afanados por la presión financiera. ¿Y qué si le suben? ¿Y qué si le bajan? ¿Y qué lo uno? Y preocupados. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor nos recuerda que esas preocupaciones, aunque son reales, no son ficticias, son reales, no deben ocupar el lugar supremo en nuestra vida. Debemos darle el lugar que le corresponde, pero no el primer lugar. Por eso, hermanos, aquí el argumento culmina con una pregunta retórica que hace el Señor. Una pregunta retórica que afirma una verdad teológicamente profunda. ¿Cuál es la pregunta? ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido? ¿Y qué obliga esa pregunta? A responder, sí, Señor, es verdad. ¿Es más la vida que el alimento? ¿Es más el cuerpo que el vestido? Y con esto el Señor está dirigiendo nuestra mirada a Dios. Él nos está tomando como cuando usted toma a un niño pequeño que se cae y le levanta su pequeño rostro. Eso mismo está haciendo el Señor. Nos levanta el rostro para que miremos a nuestro Creador, para que miremos a nuestro Dios, a aquel que nos dio la vida. ¿No es más la vida que el vestido? Que el alimento, perdón. Y allí el Señor está diciendo, mire a Dios. No solo la vida física nos ha dado el Padre, sino también nos ha dado la vida eterna.
Y este Dios, quien ha dado la vida, es también quien sostiene la vida. Él es el que la sostiene. Por eso, hermanos, yo digo que el razonamiento puede llegar a ser sencillo. Un razonamiento sencillo. Si Dios ha provisto lo mayor, ¿sí?, la vida, ¿quién puede dar vida? Dígame quién. ¿Usted la encuentra en un banco? ¿Usted la encuentra en su vecino? ¿Usted la encuentra en quién? ¿En su esposo, esposa? ¿En quién la encuentra? Usted no encuentra la vida en nada, sino solamente en Dios. Si Dios ha provisto lo mayor, no fallará en proveer lo menor. No fallará en proveer lo menor. Por eso, hermanos, el afán surge cuando nosotros olvidamos esta verdad y reducimos nuestra confianza a lo que solamente alcanzan nuestros ojos, a lo que es el momento. Allí está la situación. Así es que, hermanos, el mandamiento es claro, el mandamiento es firme, ¿sí? Pero es un mandamiento que está lleno de gracia. Cuando el Señor nos dice, no os afanéis, sí, nos está dando una orden, pero es un mandamiento que está lleno de gracia. Cristo no solo nos dice que no nos afanemos, sino que ahora lo que va a hacer es desarrollar la enseñanza y nos va a decir por qué es que no debemos afanarnos. Es decir, nos va a dar una explicación nutrida para que tengamos una comprensión clara de decir, tienes razón, Señor. No me has dejado en la nebulosa, no me has dejado solamente, como solemos decir, claro, pastor, como es fácil para usted que tiene o lo uno o lo otro, para usted es fácil decir, no necesito. El Señor nos va a dar razones para que entendamos por qué no debemos afanarnos. Y con ello nos va a decir que el afán revela un problema del corazón. El afán lo que va a mostrar es que tenemos una fe débil, y como les decía en un principio, que tenemos nuestras prioridades invertidas, que tenemos nuestras prioridades fuera de lugar. Y más bien debiéramos direccionar nuestra confianza, debiera descansar nuestra confianza en la certeza de que Dios es quien gobierna. Él es el que gobierna, Él es el que sostiene la vida de sus hijos. Y esto me lleva al segundo punto. Ya tenemos el mandamiento, ahora tenemos el argumento. Ese es nuestro segundo punto. El argumento. Y el argumento es la inutilidad de la preocupación. ¿Sí? Eso es lo que va a decir el Señor. Sencillamente, es inútil que usted se preocupe. Y entienda esto, es tan inútil que la fuente de la preocupación no es verdadera. Mire, después de que el Señor da el mandamiento, ahora procede como lo hace el gran predicador que es, y es reforzar su exhortación con argumentos tomados de la misma creación. Él viene a ilustrar su sermón y trae dos hermosas ilustraciones. El Señor Jesucristo no va a apelar a teorías abstractas, a cosas extrañas, no. Él lo que va a hacer, recuerden el contexto del sermón, ¿cómo se llama este sermón? El sermón de la montaña, ¿verdad? Él está en una montaña. Hay algunos que han dicho, pareciera ser que él subió a la montaña y encontró una piedra que salía, y allí él empezó a enseñar, y allá estaban todos sentados allá en lo que es una montaña, ¿sí? En lo silvestre. Y entonces el Señor va a dirigir la mirada de su audiencia en ese contexto inmediato. Y lo primero que les dice a sus oyentes es que dirijan su mirada a lo que ellos mismos pueden ver en ese justo momento. Y les dice, mirad las aves del cielo. Seguramente estaba pasando una bandada de pájaros en ese momento. Mirad las aves del cielo, les dice el Señor. Y allí lo que el Señor está haciendo es una invitación a que aprendamos de una creación inferior. Qué hermoso es nuestro Señor. Una creación inferior como son los pájaros. Dice, mirad las aves del cielo, aprendan de una creación inferior, corrijan su incredulidad, corrijan lo que hay en su corazón. Y es allí donde comienza la primera ilustración de una manera argumentativa.
Lo que hace el Señor es poner una balanza, prácticamente. Él saca una balanza y Él dice, pone a un lado a las aves, ¿sí? Y al otro lado pone a los seres humanos, ¿sí? Aves, creación inferior, seres humanos creados a la imagen de Dios. ¿Y qué dice? Que las aves no siembran, que las aves no ciegan, que las aves no almacenan en graneros y aún así no se mueren de hambre. Ya con eso sería suficiente para quitarnos ese afán. No se mueren de hambre. Esto, hermanos, claro, no significa que esas aves sean pasivas o negligentes. Me explico. No es para que tomemos ese pasaje y decir, mirad las aves del cielo, solo se la pasan viajando y paseando y el Señor las alimenta, ¿sí? No, hermanos, no son animales pasivos, no son animales negligentes, no permanecen inmóviles, ellos esperan, o más bien, ellos no esperan que el alimento les caiga allá en su nidito, ¿sí? Que no tengan necesidad ni siquiera de salir del nido, que les caiga del cielo el alimento, no. Ellas deben buscar activamente su sustento cada día. Sin embargo, ¿sabe qué es lo que pasa? Las aves lo hacen sin ansiedad. ¿No están ansiosas? ¿No? ¿No acumulan? No lo hacen. Su dependencia de su alimento es diario. Todos los días tienen que bajar. Todos los días tienen que buscar. Y ahora nuestro Señor Jesucristo afirma que vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuelve a llevar el pensamiento a que es Dios el proveedor. Con eso nos recuerda que el cuidado de Dios se extiende incluso a criaturas que no llevan su imagen. Cosa que ni siquiera nosotros, o usted se ha preocupado, ay, mire el pajarito que no sé qué, que lo vi ayer, pobrecito, le va a sacar unas migas de pan. Usted ni se acuerda de eso, ¿sí? Usted ni se acuerda si es el mismo pajarito de ayer, ¿sí? Este era el que estaba como con la alita partida. No, usted no le preocupa eso. El Padre sí se preocupa por ello. Sí se preocupa. Por criaturas que no llevan su imagen. Por eso, hermanos, el argumento es fuerte. Si Dios cuida de las aves, que son menores en dignidad, cabe muy bien la pregunta, ¿cómo no cuidará de sus hijos? ¿Cómo no cuidará de sus hijos? Y ese razonamiento, como les digo, no elimina la responsabilidad humana. Cuidado con eso. No llevemos este asunto a ese extremo. No está eliminando la responsabilidad del hombre. La Escritura nunca condena el trabajo. Nunca lo condena. Al contrario, lo ordena. ¿Recuerdan esas palabras del apóstol Pablo cuando escribió en la segunda carta a los tesalonicenses? Le dijo, el que no trabaje, no coma. Palabra de Dios. Y también en el libro de Proverbios hay un proverbio muy interesante, que es el Proverbios de capítulo 13, versículo 4, cuando dice, el alma del perezoso desea y no alcanza. Lo desea, pero es perezoso, por tanto, no alcanza. Proverbios 13:4 era ese. Entonces, hermanos, con esto el Señor no está promoviendo la pereza. No. Él está denunciando es la ansiedad. No perdamos el camino, ¿sí? Es la ansiedad lo que está denunciando. Esa ansiedad que nace de una confianza mal ubicada. Estamos poniendo nuestra confianza en lo que no es. ¿Trabajamos? Sí, ¿verdad? Debemos hacerlo. Pero ¿confiamos es en quién? Bueno, eso es fácil decirlo. Pero trabajamos, sí. Y confiamos, ay Dios, esperemos que no pierda el trabajo. Voy a esforzarme más para ganar más. Voy a trabajar horas extras para llenar un poquito más el bolsillo, etcétera, etcétera. Esperemos que el nuevo gobierno nos suba un poquito más o lo que sea. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En el trabajo? Muchas veces lo hacemos es en el trabajo. A tal punto que
¿Qué será de mí si pierdo mi trabajo? No soy nadie. Toda mi vida la he dedicado a esta labor. ¿Y qué si pierdo mi trabajo? ¿Dónde está la confianza? ¿Debemos trabajar? Sí, pero nuestra confianza debe estar en Dios, no en nuestro esfuerzo. No en nuestro esfuerzo. Hermanos, de verdad, con mucha intención leemos Primera de Crónicas, capítulo 29. Porque el rey David, ¿usted cree que todo ese oro y todas esas riquezas, ¿de dónde las trajo él? ¿Le llovieron del cielo? No. Sus campañas, ¿sí? Sus campañas como rey trajo todo eso. Pero él nunca dijo, miren, por el sudor de mi frente. Nunca lo dijo. Él dijo, todo esto le pertenece al Señor. Todo le pertenece a Él. Ahora, hermanos, aquí en el versículo 27, el Señor lo que hace es exponer la inutilidad, escucha bien, inutilidad absoluta del afán con una pregunta muy aguda. Y Él dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Miren, hermanos, la idea no es solo aumentar la estatura física con esta expresión, ¿sí? Que literalmente eso es lo que dice, ¿sí? Por más de que usted se afane, podrá subir 2, 3 centímetros, usted no puede. Pero el contexto es más profundo. En la idea del primer siglo, esto de añadir una estatura a un codo tiene que ver con prolongar la vida. Y hoy sí que vemos a muchos afanados porque la arruga no se vea, que porque el gordo, que porque lo uno, que porque el dolor, siempre los 25, ¿sí? Incluso está hasta esa muletilla, ¿cuántos años tiene? 25, ¿no? Porque todos quieren permanecer como si nunca envejecieran, como si nunca les doliera nada, como si nunca su cuerpo se fuera a dañar, a deformar, porque eso es lo que ocurre. Tenemos un cuerpo decadente, eso es lo que ocurre. Pero el Señor está diciendo acá, ¿quién se puede afanar lo suficiente como para añadir un poco más a su vida? Nadie. El punto es claro, hermanos, es claro. La preocupación no tiene poder creativo. No tiene poder creativo. La preocupación no tiene poder conservador. Por más de que usted se preocupe, no puede añadir años a su vida. No añade un solo momento a la existencia, ni una sola medida a su estatura. No lo hace. Hermanos, el afán, ¿sabe qué es lo que promete? Control, ¿sí? Dominio, que usted controle las cosas. Eso es lo que usted quiere en el afán. Pero ¿sabe qué es lo que produce el afán? O más bien, ¿qué es lo que no produce? Resultados. Promete control, pero no da resultados. Ese es el afán. Ese es el afán. Es un gasto inútil de energía. Es un gasto inútil, muerto. Es trabajar para algo, es botar las cosas en un tacho de basura que no les sirve para nada. Es gastar energías espirituales, es gastarse emocionalmente. Usted puede terminar agotado, agobiado de solamente pensar en qué es lo que va a hacer. ¿Y qué ganó? Nada. Nada, si acaso una úlcera. Bueno, previo, una gastritis, pues la úlcera, después el cáncer. Eso es lo que gana. Hermanos, nuestro Señor ahora continúa con una segunda ilustración, igual de contundente. Considerad los lirios del campo. Esta es hermosa. Todos estaban allá sentados en el pasto, lirios silvestres crecían y el Señor, muy hábil, toma esa ilustración y la usa para su argumento. Miren, esas flores en las cuales ustedes mismos hasta se han sentado encima de ellas. El Señor ahora en este enfoque ya no es en el asunto del alimento, sino que ahora va a considerar el asunto del vestido. Y toma precisamente el ejemplo de esas flores silvestres.
que crecen sin el cuidado del hombre. Nadie dijo, vamos allá al monte y sembremos esos lirios como para que sean bonitos, para cuando venga el Señor Jesús y nos enseñe y nosotros aquí decorados en medio de estas flores. Nadie las sembró, ningún hombre tuvo ese cuidado. Ahora bien, nadie trabajó para darle la hermosura a esa flor. Ni las mismas flores lo hicieron. Y aún así, el Señor dijo, están vestidas con una belleza que es incomparable, que ni siquiera Salomón se pudo haber vestido como esa flor que ustedes tienen allí. Miren, nuestro Señor no está exaltando la desidia, escúchelo bien. No está negando la necesidad del trabajo, como bien lo demuestra la Escritura con los ejemplos que vimos anteriormente, o también, por citar otro ejemplo, Proverbios 31, la mujer virtuosa, ¿sí? Que alaba el trabajo de la mujer. El punto es otro, hermanos, el punto es la provisión de Dios, que la provisión de Dios supera con creces el esfuerzo humano, supera. Ni siquiera Salomón, con toda su riqueza, con toda su gloria, él llegó a vestirse como uno de esos lirios que estaban allí. Y el argumento se intensifica en el versículo 30, cuando nuestro Señor Jesús menciona la fragilidad de la hierba del campo. Mire, ¿usted lo ve? Hermosa la flor, hermosa. Y el Señor dice, hoy existe, mañana es cortada y es echada al horno. ¿Dónde quedó la belleza? ¿Cómo para qué? Aún así, hermanos, ¿qué encontramos? Que Dios, el soberano, el altísimo, Él se ocupa de vestir con sumo cuidado a esas flores que nadie ni siquiera las tenía en cuenta. Flores silvestres. Nadie se ocupaba. Solo Dios se ocupó en vestirlas con sumo cuidado y con suma belleza. Mira, y sobre todo en nuestro país, que tiene como producto de exportación la flor, ¿cierto? Escogen lo mejor y lo exportan, etcétera, etcétera. Pero si usted se da cuenta y fija su mirada, aún en esas flores que ni siquiera se venden, son más hermosas. Hay flores muy hermosas y se dan por ahí. Y ahí están. ¿Quién tiene cuidado de ellas? Dios. Entonces, hermanos, si Dios invierte tal atención en algo que es tan pasajero, ¿sí? Tan pasajero, ¿cómo no va a cuidar de aquellos a quienes ha concedido la vida eterna, a quienes les ha concedido una vida que no perece? Aquí el Señor está tocando, hermanos, la raíz del problema. La raíz, y lo nombra sin rodeos. Él dice, hombres de poca fe. Ese es el grave problema del hombre. Tienen poca fe. El afán no es solo una carga de orden emocional, es un síntoma espiritual, es un síntoma de una fe débil, de una fe que está casi muerta, agonizante. Por eso, hermanos, la pregunta final resuena con suma fuerza. ¿No hará mucho más a vosotros? Hermanos, el ser humano tiene un valor superior. No solo porque vive más tiempo, no, sino porque su existencia no termina con la muerte. Todo lo creado tiene un fin, tiene un final. Va a perecer, pero el ser humano ha sido creado para que la muerte, bueno, ya sea para condenación o para salvación, no se extinga. Su vida no va a extinguirse. Puede estar en condenación eternamente. O puede ser salvo eternamente. Solo el ser humano. No hay animales, no hay plantas, no hay nada.
Solo el ser humano es el que ha sido diseñado para que su existencia no termine con la muerte. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios, que hemos sido vestidos con la vida eterna, a la luz de esta verdad, hermanos, el afán queda expuesto como una contradicción espiritual. Piense, ¿podrán los hijos de Dios, pregúntese, quedar desamparados si el Padre los ama al punto de entregar a su Hijo Jesucristo, a su Hijo amado? ¿Podrán estos hijos quedar desamparados? No, hermanos, esto se sale de la cordura. Decir, me salvaste para dejarme tirado. Me salvaste para dejarme sin la provisión. Hermanos, la respuesta ¿no le parece que es evidente? Hermanos, la preocupación siempre va a resultar inútil. Inútil. Y su fuente, como bien les decía, o el Señor nos está diciendo, la fuente no es una realidad externa, no son las circunstancias. Porque está preocupado por lo que me está pasando. No, hermanos, ese no es el problema de la preocupación. El problema de la preocupación es de orden espiritual. Es como yo estoy delante de Dios. Es mi falta de confianza en aquel que me ha dado la vida y en aquel que ha dicho y lo ha asegurado que Él nos va a cuidar. Fe, hermanos. El problema del corazón es la poca fe. Y ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Trae un contraste, el contraste con los gentiles. Mire, nos da el mandamiento, nos da los argumentos, y ahora el Señor toca directamente la raíz del problema. ¿Cuál es? Hombres de poca fe, falta de fe. Por eso es que, hermanos, debemos entender que la ansiedad no es simplemente una reacción de orden natural ante circunstancias difíciles. No, en esencia es la expresión de una fe que está debilitada. Una fe debilitada. No se trata de una ausencia de fe. Óigase bien, porque entiéndalo. Esta enseñanza, el Sermón del Monte, es para sus discípulos. Es para los ciudadanos del reino de los cielos. Y es a sus discípulos a quienes el Señor les está diciendo, hombres de poca fe. Por eso es que les digo, no se trata de la ausencia total de la fe, como le ocurre a los que están afuera, sino que se trata de una fe empobrecida, una fe incluso mal ejercida. Una fe que no es aplicada en lo diario. Por eso nuestro Señor Jesucristo acusa a sus oyentes, o más bien no los acusa de una incredulidad absoluta, sino de tener poca fe. La poca fe se manifiesta, ¿sabe cuándo? Cuando nosotros desconfiamos de los dones de Dios. Desconfiamos de la mano proveedora de Dios. Desconfiamos de su cuidado constante, desconfiamos de su provisión fiel. Cuando descuidamos, desconfiamos de sus promesas, como pareciera que las desconocemos. Hoy lo leíamos. Sus promesas son sí y amén. Pero cuando viene el afán, parece que eso se nos fue quitado. Y entonces, ¿dónde están sus promesas? Ni siquiera tenemos en cuenta que hubo promesas, que Él nos cuidará. Hermanos, la fe verdadera no se limita a lo externo. Y óigase bien a esto también. La fe verdadera no se limita al ámbito doctrinal o confesional. ¿Me explico? Porque muchas veces nosotros podemos decir, yo creo. Pero entonces, ¿por qué estamos afanados si decimos creer? Y podemos conocer la Biblia. ¿Y por qué estamos afanados? Hermanos, la fe verdadera debe estar gobernada también. No estoy quitando lo doctrinal, no estoy quitando lo confesional, sino que también la fe verdadera debe estar atada a Dios directamente. Es a Él en quien confiamos. Por eso le buscamos en su palabra. Cuando el creyente afirma que Dios es Padre, pues hermanos, pues debemos considerar quién es Dios. ¿Por qué es Padre? ¿Qué hace como Padre? Pero lo triste es que afirmamos que Dios es Padre,
pero vivimos como si estuviéramos desprovistos de un Padre. Y eso se llama una contradicción práctica. Creemos en Dios Padre, pero vivimos como si no fuera nuestro Padre. Hermanos, eso es la ansiedad y eso es un peligro. La ansiedad prácticamente revela que, aunque sabemos quién es Dios, no siempre descansamos en lo que Él ha prometido. Lo desconocemos. ¿Y usted por qué no ha venido a la iglesia? No, porque tengo el problema aquí, el problema allá, que no sé qué, tengo que resolver lo uno, tengo que resolver lo otro. No, hermano, usted lo que necesita es Biblia. Usted lo que necesita es conocer a Dios, conocer sus promesas, descanse en Él. Pero mire, nuestra preocupación nos lleva a buscar en otras partes. Hermanos, ya no hay excusa para la preocupación. No hay. ¿Por qué? Porque el cuidado del Padre ha quedado suficientemente demostrado. Él cuida, lo prometió. Él tendrá cuidado de nosotros. No hay excusa para el afán. No lo hay. Ahora bien, el versículo 32, allí nuestro Señor introduce un fuerte contraste al presentar el ejemplo de los gentiles. Él dice prácticamente que el afán y la ansiedad son características de quienes no conocen a Dios, quien no conoce al Dios verdadero. Y el ejemplo son los gentiles. ¿Saben quiénes son los gentiles, verdad? En ese tiempo la distinción en la sociedad es judío o gentil. El judío conoce a Dios. A ellos les fueron dados los pactos, les fueron dados la revelación, les fue dada la palabra. Los gentiles, el resto del mundo, que no conoce al Dios verdadero. Los gentiles viven en una búsqueda constante de seguridad. Quieren estar seguros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen más horizonte que lo terrenal. No pueden ver lo espiritual. No tienen una esperanza eterna. Ellos viven solamente en lo de acá, en el ya, en el ahora, en si tengo. Mire, ¿los gentiles tienen dioses? Sí, y muchos dioses, ¿verdad? Pero son dioses fabricados a su propia imagen. Por eso es que son dioses que son caprichosos, son dioses inestables, son dioses moralmente corruptos. Así son los dioses de los gentiles. A esos dioses, por eso se le atribuyen deseos desordenados, engañosos, dioses violentos, etc. Lo cual hace que estos gentiles no puedan confiar plenamente en esos dioses. Dios airado. Un Dios que hoy me dice sí y mañana me dice no. Un Dios cambiante. Ellos viven bajo un sistema religioso que produce inevitablemente miedo, temor e incertidumbre. En ello viven ellos. Hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo establece un paralelo. Nos para a nosotros frente al espejo de los gentiles y pone un paralelismo. Preocupación frente a la confianza. No hay más. Hermanos, el afán pertenece a quienes viven sin una relación correcta con Dios. Y la confianza, por otro lado, pues es la propia de quienes conocen al Padre. Esto es indudable, indudable. Hermanos, entre más conozcamos a Dios, más confianza tenemos de Él. Pero si no lo conocemos, pues ¿qué vamos a confiar? ¿Qué vamos a confiar? Y se lo llevo al ejemplo de las relaciones humanas. ¿Por qué estos matrimonios de papel, estos matrimonios que sale el sol de chocolate, que sale el sol y los derrite inmediatamente? Porque sencillamente nunca se conocieron. Y cuando llegaron y se dieron cuenta que lo que ellos querían no es, pues sencillamente esto se acabó. Periodo de conocimiento es necesario. Debemos conocer. ¿Para qué? Para confiar en el uno, en el otro. No es otra cosa.
Hermanos, el apóstol Pablo describe esa condición con precisión cuando él dice que los gentiles, ellos estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así es un gentil. Viven sin esperanza porque no tienen un Dios que les dé esperanza. Y esa es la razón por la cual viven afanados. No tienen a quién acudir. No tienen a quién acudir. Usted ve allá en el mundo. La persona atribulada en su economía va y busca el gota a gota, va y busca la suerte, el azar, se la pasa, lo poco que le llega, se lo pasa gastándoselo en la lotería, en el chance, ¿sí? Van a esas locales de casinos para ver si corren con suerte. A eso es lo que le apuestan, a eso le apuestan. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. No tienen a quién acudir. No tienen promesas firmes sobre las cuales ellos poder descansar. Hermanos, cuando el creyente vive dominado por la ansiedad, comienza a parecerse más a esos gentiles. Se parece a los gentiles y empieza como a desdibujarse de que son hijos de Dios. Hermanos, no es una confesión verbal sencillamente el ser cristiano. Hoy lo hay. Muchos confiesan a Dios como su Dios, pero viven en la práctica como si Dios no existiera. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que nuestra ansiedad es distinta, hermano. Es distinta. Tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades antes de que se las expresemos. ¿No dice así la Escritura? Que antes de que nuestras peticiones salgan, Él ya conoce lo que hay en nuestro corazón, nuestra necesidad. Por tanto, hermanos, vivir afanados no solo debilita nuestra fe, sino que contradice el privilegio de pertenecer al reino de Dios. Y es así, hermanos, el problema del afán. El problema del afán queda claramente expuesto. No es la falta de recursos, no, sino es la falta de confianza. Eso es. No es lo que, no mida su ansiedad es con lo que tiene o con lo que no tiene más bien, sino más bien mídalo, es qué es lo que hay en su corazón delante de Dios. No hay confianza. No es la incertidumbre del entorno, hermanos, sino que se trata es de la fe que ha dejado de descansar en el carácter fiel de Dios. Hermanos, de verdad, en estos tiempos tan coyunturales en cuenta de la política y todo eso, hay cristianos que les cuesta pensar que Dios es el que quita y pone reyes. Les cuesta y se angustian tanto por ello, ¿sí? Y no se dan cuenta que Dios, y eso se lo leía a Sproul precisamente, y no se dan cuenta que Dios es el que da el voto de quién pone y a quién quita. Por eso nuestro Cristo nos llama a vivir no como gentiles sin esperanza, sino como hijos que confían plenamente en el cuidado del Padre. Y por último, hermanos, quiero que entendamos el mandamiento en su aspecto positivo. ¿Cuál es el aspecto negativo? No se afanen. ¿Y cuál es el aspecto positivo? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Son las dos caras de una misma moneda. El no afanarse es buscar el reino de Dios y su justicia. Mire, después de confrontar el afán, después de exponer su raíz, ahora el Señor presenta el lado positivo del mandamiento. Verso 33. Allí el Señor comienza con una palabra clave, una palabra sencilla, que pareciera minúscula, y es la palabra más. Más. Es una conjunción, sí, pero marca un contraste deliberado. Es como si el Señor dijera: así no viven los gentiles, pero así deben vivir mis discípulos. Eso es lo que está diciendo. Hermano, la vida cristiana no se define solo por lo que evitamos. Mire, la vida cristiana no es una lista de qué hacer y qué no hacer.
porque usualmente estamos en eso. Y a mí, en mi calidad de pastor, muchas veces me dicen, pero entonces dígame, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Dígame. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es una lista. En lugar, lo que sí debemos entender es que el cristianismo es vivir a Cristo. Debemos vivir no dominados por la preocupación, sino que somos llamados a vivir con un corazón orientado a hacer la voluntad de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la exhortación. Y es una exhortación que no es nueva. No es nueva. Es una exhortación que el Señor ha traído durante el mismo Sermón del Monte, que lo ha venido enseñando. Si usted recuerda, en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a que debemos buscar el reino, ¿sí? Que debemos anhelar que el reino de Dios venga. Es algo que ya lo había enseñado, que su voluntad sea hecha, que su justicia gobierne nuestras decisiones. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso es buscar el reino de Dios, que sea Él quien gobierne, no yo, no las circunstancias, no mi afán. Hermanos, Jesús no está llamando a que despreciemos lo material, porque tampoco vamos a caer en ese otro extremo de decir, no, tenemos que subirnos allá a una loma y a vivir como ermitaños y nada de tecnología, nada de... No, el Señor no nos está llamando a que despreciemos lo material, sino a que eso no se convierta en nuestra prioridad. El reino de Dios, óigase bien, no se mide por los bienes visibles. El reino de Dios se mide es por realidades espirituales. Es como lo afirma Pablo cuando escribió a los romanos. El reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino. Ese es el reino. Buscar el reino implica ordenar correctamente nuestras prioridades. Significa que lo espiritual no va a quedar relegado al tiempo libre, ¿sí? Porque eso suele pasar. Hoy domingo no me invitaron al asado, hoy domingo no me invitaron al cumpleaños, hoy domingo no lo uno, no lo otro, vamos a la iglesia. Hoy ya me vi la serie, hoy ya me escuché las noticias, hoy no estoy cansado, vamos a orar. No es eso. Lo espiritual no queda relegado a que yo haga primero las demás cosas. Lo que significa es que lo espiritual siempre va a tener su lugar. Cuando el creyente vive buscando la justicia de Dios, por tanto su carácter, su verdad y su obediencia va a ser la prioridad. El afán, por tanto, de lo terrenal va a perder fuerza. ¿Por qué? Porque el corazón no va a estar dividido, sino va a estar enfocado en hacer todo para la gloria de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo añade, y todas estas cosas os serán añadidas. No está dejando a un lado nuestras necesidades materiales, físicas, no. Dice, todas esas cosas serán añadidas. Y esas cosas, como bien les dije en un principio, no se refiere a lujos, no se refiere a caprichos, no se refiere a excesos, sino a los bienes necesarios de la vida, al sustento y al abrigo. Esas cosas necesarias. Por eso, hermanos, el Señor no está prometiendo abundancia sin límites, pero sí está prometiendo que Él es fiel en la provisión. Provisión diaria. Padre nuestro, danos el pan de cada día. Dios no ignora las necesidades de sus hijos. Cuando el reino es lo primero, hermanos, la provisión viene como añadidura. Eso es lo que está diciendo el texto. No como una obsesión.
¿Mm? Y concluimos entonces, hermanos, conforme al verso 34, que es una conclusión. Y es que debemos vivir cada día bajo la misericordia de Dios. Cada día. Vivamos el día. El Señor Jesús está cerrando aquí su enseñanza con una conclusión que es lógica y es profundamente práctica. Cuando Él dice, así que todo lo anterior nos debe conducir a esta verdad, que no cabe el más mínimo afán, ni siquiera por lo que aún no ha ocurrido. Es que así somos de necios. Nos preocupamos, aún en aquellas cosas que ni siquiera han pasado. Uno dice, bueno, preocúpese porque estoy enfermo, porque está muriendo, lo que sea. Pero hay veces, es que si no hago esto me va a enfermar. Es que si no hago lo otro me va a morir. Es que si no hago lo otro me van a dejar en la calle. Nos preocupamos por cosas que ni siquiera han ocurrido. El Señor bien dice, no os afanéis por el mañana. No se afane por el mañana. Ahora, el término mañana no se limita a ese mañana inmediato, al día siguiente, sino que apunta a un futuro indefinido, a todo aquello que todavía no ha llegado y que no está bajo nuestro control. Ese es el punto, que no está bajo nuestro control. Y la razón es clara. ¿Cuál es? Porque el día de mañana traerá su propio afán. Vivimos en una creación caída. Y cada día traerá su afán, cada día trae sus propias dificultades. Por eso es que añadir hoy, escucha bien, añadir hoy preocupaciones de mañana, ¿se imagina eso? Es multiplicar la carga emocional, la carga espiritual, la carga en el corazón, y son cuestiones que no van a resolver absolutamente nada. El afán anticipado no prepara mejor para el futuro. No prepara nada. Solo lo que hace es debilitar más y más la fe. Eso es lo que hace. Y el Señor dice, basta a cada día su propio mal. Y así es, hermanos, son días malos los que vivimos. Esta no es una invitación al pesimismo, de decir, ya que no hay nada que hacer. Todo es malo, entonces, como para qué, si hago esto es malo, si hago lo otro es malo. Eso también lo he escuchado de cristianos. Entonces, si no puedo hacer nada, entonces, pues nada, no hagamos nada. No, hermanos, no es ser pesimistas. Lo que nos está llamando el Señor es a descansar. Si los problemas se renuevan cada día, como lo está diciendo el Señor, pues recuerde también que el Señor prometió que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo entendemos. ¿Lo creemos? El creyente, hermanos, no vive negando la realidad del sufrimiento, porque ese es otro extremo lamentable. No me pasa nada, no me duele nada, yo estoy bien, aunque esté en una clínica, en una UCI, bien, estoy perfecto. No, ¿para qué negamos el sufrimiento? No lo neguemos. Eso es real. No estamos muriendo físicamente. Si usted lo nota así, si usted lo ve así, cada día estamos más cerquita que a morirnos. Así de simple. No es negar nuestra situación, sino más bien es a confiar en la fidelidad diaria del Señor. Él está en cuidado de nosotros. Por eso la escritura es clara. Mire lo que dice Isaías 26:3. Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mírelo bien. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz, no habrá afán en la cabeza de quién, de quien persevera pensando en Dios. De quien persevera en confiando en su Creador, no será movido. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y algo similar ocurre en el Nuevo Testamento cuando Pablo le escribió a los Filipenses. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada
estéis afanosos. ¿Cómo la ve? ¿Sí? Y sigue diciendo más adelante, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estáis afanosos. Pablo entendió el Sermón del Monte. Por eso, hermanos, esa paz no proviene de la ausencia de los problemas. No, vienen. Así usted los niegue, vienen. La paz no está en decir, Señor, quita este problema, porque no lo va a quitar. La paz viene, es de la presencia de Dios gobernando nuestro corazón. Por eso es que esto se sale de nuestras manos. Es Dios, es la obra de Dios. Así, hermanos, como creyentes podemos confesar con plena confianza lo que dice el Salmo. El Señor es mi pastor y ¿algo me faltará? Nada, nada me faltará. Pero Señor, no pude irme a Punta Cana. El Señor no prometió que lo iba a llevar a Punta Cana. ¿Sí? Señor, pero es que me falta el zapato número 30. 30 pares, no talla 30, sino 30 pares de zapatos. No, el Señor no prometió eso. Por eso, hermanos, al comenzar este nuevo año, mire, el llamado de Cristo es sencillo. Él nos está llamando a que vivamos un día a la vez. Un día a la vez. ¿Y de qué manera? Buscando su reino. No es difícil la tarea. Un día a la vez, busca el reino de Dios. Descanse en su provisión. De gracias por el alimento que hoy recibió. De gracias por el vestido que tiene. Otra vez el mismo saco azul. Otra vez la misma corbata. Otra vez. No, de gracias. Esa es la provisión del Señor. Descanse en ello. Descanse en su provisión. Y así usted sabrá caminar con la certeza de que aquel que cuida las aves, de aquel que viste a los lirios, va a cuidar mucho más a sus hijos. Él es nuestro Dios. Glorificámosle, démosle gracias. Oremos entonces, hermanos.